tu infinita bondad, tu eterna misericordia. Bendecimos a cada uno los que han asistido, Señor. De igual forma enviamos la misma bendición sobre aquellos, Señor, que no pudieron asistir a tu casa esta noche, Señor, pero estén en donde estén. Guárdalos, Señor, cúbrelos, papito lindo, protégelos, Señor, y líbralos de todo mal, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, una vez más te suplico, papito lindo, que por favor, Señor, tú puedas poner guarda, Señor, en mis labios, Padre bendito, para que todo lo que hablemos, Señor, una vez más, como siempre te lo suplicamos, papito lindo, por favor, venga a edificarnos, venga a consolarnos, Señor, y si es necesario que tu palabra nos exhorte, Señor, ayúdanos, Señor, a recibir esa exhortación, papito lindo, de tal forma, Señor, que vamos convencidos de que eres tú, Señor, quien nos ha exhortado, Padre, por medio del consejo de tu palabra. No nos permitas, Padre Celestial, que seamos oidores olvidadizos, Padre Celestial, sino que antes bien seamos hacedores, Señor, de tu palabra, Padre bendito. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar su lugar, y los bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema, que si ustedes se recuerdan, pues lo empezamos uno de estos días. Bendiciones de saber usar nuestras palabras. Amén. Voy a ir avanzando en el nombre de Jesús. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 55 y versículo 11: de la misma manera, mis palabras salen de mi boca y no regresan sin resultado. Mis palabras hacen que sucedan las cosas que quiero que sucedan. Tienen éxito, dice acá, en hacer lo que les mando hacer. Voy a ir avanzando porque recuérdense que esto ya lo explicamos, ¿verdad? Pero mencionábamos de que una de las razones por las que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos es porque aquí lo dice claramente, ¿verdad? Que las palabras que salen de la boca del Señor, pero de igual forma de la nuestra también, no regresan sin resultado, siempre cumplen el propósito por el cual pues Él las ha enviado. Dice esta cita en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 36. Pero yo os digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta de cada palabra descuidada o inútil que pronuncien. Amén. Vamos a ir avanzando porque, repito, esto ya lo explicamos. Dice acá: con las palabras podemos crear o destruir. Son más que sonidos. Las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamientos o acciones. Son tan poderosas que a través de ellas podemos crear o destruir. Por eso su correcto manejo es de suma importancia. Las palabras tienen el poder de resolver problemas, tienen el poder de emocionarnos, de inspirarnos y de activar nuestra creatividad y nuestra imaginación. Sigo leyendo. Las palabras de aliento y apoyo pueden liberar oxitocina, la hormona del amor que promueve la confianza, la empatía y la conexión social. Por otro lado, las palabras hirientes o críticas pueden activar la amígdala, una región del cerebro asociada con el miedo y la ansiedad, lo que lleva a una respuesta de estrés y a una disminución del bienestar emocional. Amén. Hasta ahí. Les voy a seguir leyendo porque eso ya lo hablamos. Amén. Ya aquí fue donde nos quedamos y a partir de acá pues ya iniciamos a hablar el tema del día de hoy. Existen estudios publicados que encontraron que las personas expuestas a palabras relacionadas con la vejez caminaban más lentamente que aquellas expuestas a palabras neutrales. En efecto, conocido como priming, muestra cómo las palabras pueden afectar inconscientemente nuestro comportamiento. Las palabras tienen un poder impresionante en nuestro cerebro, afectando nuestras emociones, pensamientos y comportamiento. Al comprender este poder y utilizarlo de manera consciente, podemos mejorar nuestras relaciones, aumentar nuestro bienestar emocional y lograr un mayor éxito en nuestras vidas. Si ustedes se recuerdan, aquí fue donde prácticamente nos quedamos ese día que iniciamos a hablar de esto. Dice acá: eres tú con tu forma de hablarte, cuando te caes, el que determina
si te has caído en un bache o en una tumba. Ok, y aquí es donde vamos a iniciar el día de hoy con la ayuda del Señor. Seguimos hablando siempre de las palabras. Romanos capítulo 4, versículo 17 dice: porque está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos. Escuchen esto que dice acá: y llama las cosas que no existen como si existieran. Amén. Aquí una vez más nos damos cuenta del poder de las palabras. Ustedes y yo lo hemos leído, lo hemos escuchado, de que la Biblia nos dice de que por la palabra de Dios la tierra se sostiene. Yo les he explicado en su momento, pues no lo voy a hacer ahorita porque ya lo he hecho, de que las palabras que uno pronuncia, y el ejemplo que ponían eran esas bocinas, ¿verdad? Nunca desaparecen. Ustedes y yo lo dejamos de oír, mas sin embargo esas palabras se quedan resonando. Amén. Y aquí dice la palabra del Señor: llama. Amén. Ahí pues lógicamente para llamar a alguien, ¿verdad? Pues se tiene que pronunciar una palabra: es las cosas que no existen como si existieran. Amén. Entonces vean, dice las cosas que no existen, Él las llama como si existieran. Entonces aquí hay algo muy importante de todos los temas que hemos venido dando en relación a el alma, de que muchas veces por no utilizar o por aprender bien nuestras palabras o aprender a utilizarlas bien, logramos crear, se recuerdan todo lo que ya leímos acá, ¿verdad? Vamos a ver si me encuentro por acá. Había una parte, si le pusieron atención, aquí está en verde, donde dice: las palabras moldean, eso es lo único que vamos a leer, la mente. Entonces, ya entendiendo esto, muchas veces con nuestras palabras, bien dichas o mal dichas, por lo que dice acá, llama las cosas que no existen como si existieran. Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez hay alguna persona de que ustedes y yo, al verlo, lo que vemos, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, es a una persona perezosa. Amén. Entonces, si lo que vemos es una persona perezosa, y aquí dice: llama las cosas que no son como si existieran. Entonces, al ver, ese es el ejemplo que se me ocurrió ahorita, ¿verdad? Al ver a una persona perezosa, ¿qué debería de hacer? Dice acá: llamar las cosas que no existen. Por ejemplo, si es perezoso, ¿qué sería lo contrario a perezoso? Pues alguien trabajador, ¿verdad? Alguien arrecho, una persona que se mantiene activa. Entonces, lo que yo estoy viendo es que es un perezoso. Y la Biblia aquí me dice: llama las cosas que no existen como si existieran. Entonces, imaginen ustedes si lo que vemos es nada más la pereza y constantemente estamos: es que sos un perezoso, sos un perezoso, sos un perezoso. La pregunta es: ¿cuándo, por las palabras que yo mismo pronuncio, va a dejar de ser un perezoso? Nunca, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué debería hacer? Si vamos entendiendo esto acá, que llama las cosas que no existen como si existieran. ¿Qué deberíamos de hacer? Si constantemente vemos que es un perezoso, entonces al ver esto deberíamos de llamar lo que no existe como si ya fuera. Por ejemplo, bien se le pudiera decir a las personas que sos un hombre trabajador, sos un hombre rico. Todo lo que no es, se le puede decir, ¿para qué? Para que en su momento esas palabras cobren vida, y entonces lo que no existía, ahora existe. Ok, aquí puse un ejemplo desde un punto de vista, pues estamos entendiendo el tema. Voy a regresar hasta acá para tenerlo claro. Bendiciones de saber usar nuestras palabras. Entonces, si ustedes y yo aprendemos de que cuando hablamos se desata una bendición, y el ejemplo que yo puse fue ese, de alguien perezoso, empiezo a utilizar mis palabras con bendición, y lo que voy a ver tarde o temprano, según sea el caso de la persona, ¿verdad? Un hombre trabajador, una mujer trabajadora, ok. Pero ahora analicemos, aunque no es el tema, ¿verdad? El punto no está para centrarme en lo negativo, pero centrémonos en lo contrario. Por ejemplo, ¿se recuerdan? Uno de estos días poníamos un ejemplo, yo les preguntaba de que si alguno de ustedes era cariñoso. Alguien dijo: sí, yo era cariñosa, ok. Entonces, ¿qué sería llamar las cosas que no existen como si existieran?
ella decía en su momento, dejé de serlo. ¿Okay? ¿Por qué dejó de serlo? Porque las palabras se utilizaron en esta misma forma, pero de una forma negativa. Por ejemplo, alguien que sea cariñoso o cariñosa y que por alguna situación algo lo contristó, la contristó, y ahora se le tilda, por ejemplo, de amargada, se le tilda de bipolar. ¿Qué va a pasar? Lo que no era, ahora resultará siendo. ¿Y por qué? Yo creo que está claro, ¿verdad? ¿Por qué va a resultar siendo aquello que no era? Por la forma en la que se llaman las cosas, por las palabras bien utilizadas o por las palabras mal utilizadas. Y aquí es donde ustedes y yo, pues en nuestros tiempos de oración, ¿verdad? La Biblia nos muestra de que hay cosas de que nosotros como seres humanos simple y sencillamente se nos olvidan. Acuérdense que la misma Biblia dice que no tenemos que ser oidores olvidadizos, o sea, dando a entender de que hay muchas cosas que oímos, pero se nos olvidan. El salmista David le decía a su alma, alma mía, bendice a Jehová, y una vez más aparece la palabra, y no olvides. Ahí hay dos citas bíblicas que nos muestran que como seres humanos somos un poco olvidadizos. Amén. Ok, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando estemos en nuestros momentos de oración, tal vez hay cosas que nos dijeron, y por el hecho de que tal vez se nos olvidó, no nos duele. Pero cuando nos recordamos, nos vuelve a doler. Entonces hay cosas como esas que muchas veces, escúchenme, espero darme a entender con lo que les voy a decir, de que no significa de que porque a mí se me olvidó aquello que me dijeron, ya el dolor haya pasado. Porque ¿cómo me doy cuenta de que aquello que me dijeron se me olvidó, pero ya no me duele? Cuando probablemente se me olvidó, pero viene un recuerdo y exactamente me da igual, no siento nada. Pero ¿cómo me doy cuenta de que aún hay cosas que aunque haya olvidado, aún duelen, aún me lastiman cuando me las recuerdo? ¿Me voy a entender en ese punto? Ok, entonces si hay cosas como esas, por eso les vuelvo a repetir, cuando nosotros oremos, cuando tengamos un momento de intimidad con el Señor, preguntarle, Señor, ¿cuántas cosas hay que en su momento me hicieron daño? Tal vez no las sané, pero ya no me duele porque se me olvidó. Pero vuelvo a repetir esto, pero eso no significa de que porque a mí se me haya olvidado, pensemos que me dijeron algo que me hirió. No significa que porque se me olvidó lo que me dijeron, la herida no está. Porque si nunca sanó, si por ejemplo, dentro de lo que me pudieron haber hecho, yo esperaba que la persona viniera y me pidiera perdón y nunca vino a pedir perdón, entonces vuelvo a repetirlo, no porque se me haya olvidado, la herida sanó. Entonces muchas veces, lamentablemente, hubieron cosas que nos dijeron que se nos olvidaron, pero en su momento nos dolieron, y tal vez podemos tener hasta una buena comunión con la persona. Estoy pensando, bendigo a nuestros padres, pero estoy pensando en nuestros padres que tal vez nos dijeron algo que nos dolió, tal vez nunca nos pidieron perdón, y tampoco estoy con esto diciendo que están obligados, ¿verdad? Pero en lo que yo me estoy centrando, y espero me esté dando a entender, es de que muchos de nosotros tenemos una forma de ser que no existía. ¿Pero por qué ahora existe? Porque alguien dijo algo que no debería de haber dicho, nos lastimó, y ahora somos personas que probablemente, espero yo que no sea así, hay etapas de nuestras vidas en las que ni felices nos sentimos. Hay etapas en nuestras vidas en las que seguimos viviendo, ¿verdad? Seguimos llevando a cabo nuestra vida, que ni modo que nos quitemos la vida, ¿verdad? Pero más sin embargo, mucha gente hay en esta tierra de que sigue viviendo, pero su corazón está herido, pero su alma está lastimada. Y lo tremendo, como vuelvo a repetir acá, ¿de dónde surgió esa herida? De lo que dice acá, llama las cosas que no existen como si existieran. Entonces acá es algo que, miren, yo les hablo como persona, no es fácil. El poder controlar nuestras palabras no es fácil. A veces cuando sentimos, ya dijimos aquella palabra,
que no queríamos decir. A veces cuando sentimos ya le hablamos mal a una persona y probablemente no queríamos, pero lo mismo que se formó en nosotros como consecuencia de lo que alguien nos dijo, ahora está ahí, y eso es lo que hay que pedirle al Señor cuando oremos, que Él traiga a nuestra mente aquellas cosas que nos pudieron haber dicho, que nos marcaron la vida, aún peor, que nos ataron la vida, que nos estorbaron la vida, y que ahora pues hay que entregárselo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por eso un ejemplo, ¿verdad? Porque Señor, tú sabes que tal vez en esta etapa de mi vida no soy una persona plenamente feliz. Ok, entonces escudriñar en oración y que Él nos responda. ¿Por qué? Si probablemente tal vez tenemos todo lo material o todo lo que la Biblia muestra que es lo necesario para poder vivir tranquilos y felices, ¿por qué si tengo eso que la Biblia muestra, por qué no soy feliz? ¿Por qué hay algo que está estorbando? Bueno, pues el Señor va a dar respuesta, pero ustedes y yo tenemos que buscar esa respuesta en oración y pues anular en el nombre de Jesús todas aquellas palabras que muchas veces alguien lanzó en contra nuestra por algo que probablemente no hicimos, por algo que probablemente hicimos y no deberíamos de haber hecho. Por ejemplo, ayúdenme con esto. Estoy pensando ahorita, viene un padre y le dice a un hijo o a una hija, mira, haceme el favor y qué sé yo, hace tu cama, o arregla mi cama, o lava los platos que están en el lavadero. Se va papá, se va mamá y regresa y los platos no hizo nada. ¿Qué palabras pudieran salir de la boca de aquel padre al ver que su hijo no hizo nada? Por ejemplo, ¿verdad? Eso es un haragán. ¿Y será que en realidad lo es? Probablemente, ¿verdad? No lo sea. No sé si les ha pasado, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me pasaba ayer. Estaba midiendo una esponja, pero no sabía dónde estaba el teléfono. Entonces me fui a buscar el teléfono para hacer la división y ver de cuánto me tenía que quedar cada espacio. O sea, ¿por qué me fui a buscar el teléfono? Porque necesitaba hacer una división. Cuando encontré el teléfono, ¿qué creen que pasó? Me puse a ver ahí las redes, dejé el teléfono, me fui otra vez a verlo al lugar donde estaba. ¿Y qué estaba haciendo yo? Cuando me acordé, volví a ir a buscar el teléfono. Ok, entonces, ¿por qué le digo? Porque tal vez no es que uno sea haragán, sino pasa que un descuido, se le olvida, un despiste, tanta cosa que lo distrae a uno. Y digo, ok, pensemos que no hubiera hecho lo que tenía que hacer. Y era algo tan importante, luego alguien viene y me dice, ni siquiera lo que tenés que hacer puede hacer, haragán. ¿Qué empieza a pasar en mi vida si no lo soy? Pues lamentablemente empieza a existir algo que no existía. Y en el ejemplo que les puse, ¿verdad? ¿Te fue por haragán? No fue por haragán, fue un descuido, un despiste. Pero estoy poniendo este ejemplo porque antes de sacar palabras, mis amados hermanos, como esa, haragán, o cualquier otra palabra en contra de alguien, pues debemos de tener mucho cuidado, porque no sabemos en realidad por qué la persona hizo lo que hizo, actuó como actuó, y antes de levantar juicios o pronunciar palabras que formen en la persona lo que no es, mejor pidamos misericordia, mejor oremos, mejor bendigamos, y como viviendo lo que está acá, tomando desde el punto de vista como una bendición. Aquí podemos mencionar una vez más lo que Dios decía de Job: hombre justo, recto, temeroso de mí, apartado del mal. Y cuando escudriñamos la vida de Job, sabemos que Job no era al 100% lo que Dios decía que él era. Mas sin embargo, llegó un momento en el que Job llegó a ser exactamente lo que Dios dijo que él era. Pero ¿en qué momento lo dijo Jesús? Lo dijo Dios cuando Job no lo era. O sea, pronunció, llama las cosas que no existen como si existieran. O sea, Dios pronunció palabras de bendición a favor de Job cuando Job no era lo que Dios ya estaba diciendo que él iba a hacer. Amén. Entonces, por eso les digo, es importante que aprendamos, mis amadas hermanas, a utilizar bien nuestras palabras. Amén. Vean esto otro. Bueno, mejor lo leo.
Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 1, dice. Escuchen esto. En amarillo, solo lo que está en amarillo en la primera línea, ¿qué dice? Todos han oído. Ok, ahí detengamos. Todos han oído. Al final, ahí lo siguiente que dice en amarillo, solo vamos a tomar la palabra hablar. Ok, entonces, para que yo oiga, está hablando de lo que, valga la redundancia, de lo que hablan, ¿verdad? Dice ahí, todos han oído. Y luego dice, por todas partes. Ok, para yo poder oír, entonces, ¿qué tendrían que haber hecho los demás? Hablando, ¿verdad? Ok, entonces resulta que en la iglesia de Corintios, a pesar de que era una iglesia llena de dones, habían problemas muy delicados, vean. Pero no me interesa tanto el problema que había, sino lo que la gente hablaba. Dice, todos han oído, y lo más tremendo, por todas partes, que entre vosotros hay inmoralidad sexual. Escuchen, este es un tipo de inmoralidad del que ni siquiera se oye hablar entre los gentiles. Sigue diciendo, pero no me interesa ese punto. Un hombre tiene relaciones sexuales con la esposa de su padre. Okay, ¿por qué coloqué esta cita? Porque es importante, mis amados hermanos, que ustedes y yo lo entendamos, porque la Biblia aquí dice, le está hablando a una iglesia, y como se los acabo de decir, una iglesia que estaba llena de dones. Esta es la iglesia de Corinto, esa es la iglesia que el apóstol Pablo tiene que mandar a decirle en su carta, que cuando profeticen 2 o 3. ¿Por qué les manda a decir 2 o 3? Porque imaginemos que a la hora de profetizar empezaran a profetizar tal vez todos. Y el apóstol Pablo dice, no, 2 o 3. Entonces no era cualquier iglesia a la que él estaba escribiendo esas cartas. Era una iglesia tal vez como con los 12 dones, con los dones que la Biblia muestra ahí, que probablemente todos quisiéramos tener. Amén. Sabemos que no son 12 dones, son 18, pero la Biblia muestra un grupo en Corintios y un grupo de dones en Romanos. Amén. Pero lo que yo voy es acá, de que en medio de la iglesia de Corintios, no sé, imaginemos si pasó esto en la iglesia de Corintios, ¿será que podrá pasar en la actualidad? Y no me refiero a nuestra iglesia, sino a la iglesia a nivel general, la iglesia, el cuerpo de Cristo que está aquí sobre la tierra aún. ¿Será que habrán pláticas que dice ahí que ni siquiera se oye hablar entre los gentiles? Cuando se habla entre judíos y gentiles, a los que no somos judíos los tenían contados por gentiles, por paganos. No sé qué piensan ustedes de esto. ¿Será que habrá gente que dice ser cristiana? No pongo en velo de duda si lo son o no lo son, ¿verdad? Porque aquí le está hablando a la iglesia de Corinto, no le está hablando a gente mundana. Pero miren qué tipo de pláticas tenían ellos. Nos damos cuenta, o sea, había un problema ahí de inmoralidad. ¿Y qué pasaba con ese problema? Pensemos que era tal vez el diario vivir de la iglesia de Corinto. Todos los días resultaban hablando de lo mismo. Pero dice acá, hablando de la inmoralidad, ni siquiera se oye hablar entre los gentiles este tipo de cosas. Ahora, al escudriñarnos, la Biblia dice, también el apóstol Pablo le dice, creo que es a los romanos o a los corintios, uno de estos dos le dice, cuando reunís, ¿a qué os reunís? ¿Qué hay cuando se reúne? ¿Hay entre vosotros salmos? Y pues, ¿cuál es una forma de que haya salmos? Pues abriendo la boca. ¿Hay entre vosotros himnos? ¿Hay entre vosotros alabanza? ¿Y cuál es una de las formas de alabar o de cantar himnos? Pues abriendo la boca. Entonces, uno de los problemas, mis amados hermanos, por los cuales nuestras palabras no tienden a ser bien escogidas para que sean de bendición, es que muchas veces, tal vez no es que nosotros seamos los promotores de hablar cosas que ni siquiera se debería de hablar en medio de nosotros, pero nos prestamos a pláticas, o como lo dice ahí, todos han oído, o prestamos nuestro oído a oír cosas que no deberíamos de haber oído. Amén. Entonces aquí llega un punto, llega un entendimiento, tiene que llegar este entendimiento a nuestras vidas en el nombre de Jesús, de que no de todas las cosas que se pueden hablar
nos está permitido hablar, o en otras palabras, deberíamos de hablar. ¿Por qué? Porque ahí lo dice claramente en la Biblia, que hay cosas que ni siquiera se oye hablar entre los gentiles. Y yo cuando leí esta cita, entre que me preocupaba y pensaba, porque imagínense, el día de hoy, que Dios nos libre de juzgar o criticar a la gente, pero es que ahí así está escrito, mis amados hermanos gentiles. Pero ¿a quién podríamos tomar el día de hoy como gentiles? Y repito, en aquel tiempo, a todos los que no eran judíos se les tomaba por gentiles. Ahora ustedes y yo podemos pensar que somos el Israel espiritual y gloria a Dios. Pero ¿quién sería un gentil entonces? Puede ser alguien que ni le ha abierto su corazón al Señor a estas alturas. Ok, imaginémonos qué tipo de pláticas podrá tener alguien que no le ha abierto su corazón al Señor. Pues no creo yo que pláticas muy espirituales. Y la Biblia dice que ni siquiera esa gente que no le ha abierto su corazón hablan como los corintios. O sea, que ni ellos hablan ese tipo de cosas. Entonces imaginémonos, mis amados hermanos, por eso es que ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado con no estar hablando mal de nadie. Si la gente habla bien o mal de nosotros, gloria a Dios, pero que no caiga en mí, que no caiga yo en ser descubierto, en estar hablando mal de ninguna persona. ¿Por qué? Porque hay cosas que si lo vemos desde este punto, me degradan. ¿Se imagina? Si ni los gentiles hablaban así, entonces ¿en qué nivel podían estar estos que sí hablaban estas cosas? Pues definitivamente no en un nivel espiritual, tal vez en un nivel similar, es que no se puede ni comparar. Pensemos que tal vez este tipo de gentiles eran hombres naturales, pero cuando alguien hablaba cosas que ni los gentiles hablaban, entonces se degradaba a una dimensión de pecador. O sea, es diferente un hombre natural a un hombre pecador. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos libre en el nombre de Jesús de hablar solo por hablar, mis amados hermanos. Y des en cuenta ahí que la Biblia nos demuestra claramente de que hay cosas que ni siquiera la gente del mundo habla, menos la iglesia. Amén. Dice acá Mateo 15:18, las palabras que la gente dice, escuchen qué tremendo, provienen de sus pensamientos. Es lo que sale de su boca lo que los hace impuros. Entonces aquí también hay otra cosa, mis amados hermanos, muy importante, ¿verdad? Para poder utilizar bien nuestras palabras de bendición, es las palabras que la gente dice provienen de ¿dónde dice esta versión? De sus pensamientos. Recordemos que la Biblia también nos muestra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces acá una de las cosas que la Biblia nos muestra para poder controlar bien nuestras palabras y en lugar de estar hablando, como lo veíamos en esta otra cita, cosas que ni los gentiles hablan, empezar a hablar cosas de bendición, son nuestros pensamientos. Yo les he dicho a ustedes en muchas oportunidades que hay varias áreas, en su momento decía 2, ahora pienso que son 3, pero hay muchas más áreas en las que el cristiano no le tiene temor al Señor, y una de ellas son los pensamientos. Y saben que es lo más tremendo, que la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y discierne. ¿Qué discierne? Nuestros pensamientos. Entonces no se trata nada más de pensar. Puede ser, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Vean esto, pero lo que les voy a decir, puede ser que yo esté teniendo un mal pensamiento en este momento, pero la pregunta es, ¿cómo llegó ese pensamiento ahí? ¿Por qué estoy teniendo un mal pensamiento? Pues sabemos, ¿verdad?, de que hay pensamientos, pues de que el enemigo los lanza. La Biblia dice que tenemos que tener tanto el escudo, bueno, la armadura de Dios. ¿Amén? ¿Para qué? Para poder apagar los dardos encendidos del maligno. Entonces, esos dardos son tanto palabras como pensamientos. Pero si un tipo de mal de pensamiento viene, es porque también hay algo de contaminación en mí. Por eso dice acá, es lo que sale de su boca lo que los hace impuros. Entonces acá hay algo muy importante para nosotros.
no hace falta que yo tenga un gran discernimiento para saber que estoy teniendo pensamientos malos, pensamientos impuros, pensamientos negativos. Si yo me detecto, si nosotros nos detectamos, mis amados hermanos, teniendo pensamientos, por ejemplo, un pensamiento para ustedes, un pensamiento impuro, vean que no es un pensamiento malo, tampoco es un pensamiento negativo. ¿Qué podría ser un pensamiento impuro? Por ejemplo, que alguien diga algo y yo diga por mí lo está diciendo. Por ejemplo, podría ser. ¿Qué podría ser un pensamiento malo? Bueno, este podría ser más malo que impuro. ¿Qué podría ser un pensamiento negativo? Nos damos cuenta, son diferentes tipos de pensamiento, pero ¿por qué llegaron? ¿Cómo llegaron? Por aquí creo que, no sé si es aquí, sí, aquí es. Viene una cita en donde la Biblia nos muestra de que pues lo que nosotros hablamos atrae. Entonces la forma en la que yo viva, la gente con la que me relacione, el tipo de cosas que yo vea me va a ir formando un pensamiento. Y si se recuerdan, lo vamos a regresar acá. Aquí las palabras moldean la mente, y si las palabras moldean la mente, entonces ¿qué puede ser, mis amados hermanos? Lo que me forme a mí un pensamiento malo, un pensamiento negativo, un pensamiento impuro, aquellas cosas que me dijeron. Si se recuerdan el día que lo hablamos, yo les explicaba de una muchacha que ella decía que ella se sentía, ¿cómo fue? Inútil, creo que fue. El asunto es que en un juego, tonta era. En un juego alguien dijo quién es la más tonta del grupo y todos la señalaron a ella. Ella lo creía, pero no se lo había dicho nadie. Y cuando todos la señalan, ella dice que se llegó a creer lo que todos le dijeron. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hicieron aquellas palabras, le formaron un criterio, le formaron un tipo de pensamientos y luego, una vez un pensamiento formado, dice ahí, es lo que sale de su boca lo que los hace impuros. Entonces acá hay dos cosas que deberíamos de tener mucho cuidado. Amén. Número uno, ¿qué forma nuestros pensamientos? ¿Qué forma nuestro criterio? Y número dos, ¿qué es lo que hablamos? Acuérdense que la Biblia dice en el libro de Proverbios, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todo lo que el hombre piensa, eso habla. Y todo lo que habla, eso resulta haciendo. Amén. Pero como lo estamos viendo como bendición, entonces acá ustedes y yo tenemos que tener nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, en donde provengan pensamientos de bien, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Que los planes y los pensamientos que Dios tiene para nosotros no son pensamientos de mal, no son planes de maldad, de iniquidad, sino son planes de bien para darnos un futuro y darnos una esperanza. Entonces, si yo tengo pensamientos de futuro, de esperanza, de bien, de bendición, de darle gloria a Dios, ¿qué va a hablar mi boca? Bendición. Y entonces aquí dice, es lo que sale de su boca lo que los hace impuros. Lógicamente, porque están hablando incoherencias, imprudencias, impurezas, ¿verdad? Pero si lo que sale de mi boca son bendiciones, entonces tanto lo que sale de mi boca puede bendecir al que las escucha como a uno mismo. Amén. Entonces aquí dice, cambiémoslo un poquito, lo que sale de su boca, lo opuesto a impureza puede ser santidad, lo que los hace santos. Amén. Y ahí es donde vamos entendiendo de que por lo que hablemos, ahí se van a dar cuenta, ya vamos a llegar a esta cita, pues puedo producir muerte o vida. Y dice acá Mateo 15, 18, por lo visto es la misma cita, pero diferente versión, dice, pero las cosas malas que la gente dice con la boca provienen de su forma de pensar, y eso es lo que puede hacer que la gente, miren qué tremendo, se equivoque. Pero bueno, vamos a avanzar para llegar a este punto, que aquí básicamente esta es la base bíblica que le da título a nuestro tema el día de hoy. Recuérdense que aquí el tema dice, bendiciones de saber usar nuestras palabras. Aquí, ya para terminar, ya me falta poco. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Las 4 anteriores son la misma cita, solo que en diferente versión. Y de esto, este es el punto central del tema, de que ustedes y yo logremos, mis amados hermanos, tener la capacidad y el entendimiento de que cuando abra mi boca,
Ustedes y yo estemos conscientes, como lo acabamos de ver acá, perdónenme, voy a regresar, pero las cosas malas que la gente dice con la boca provienen de su forma de pensar, y eso es lo que puede hacer que la gente se equivoque. Entonces, cuando ustedes y yo vayamos a hablar cualquier cosa que vayamos a hablar, no hablemos solo por hablar, sino pidamos al Señor que Él nos dé el entendimiento, la sabiduría, aún el momento, para poder saber en qué momento yo tengo que hablar, en qué momento no tengo que hablar, y si ni es necesario que yo dé mi opinión, mejor. Amén. ¿Por qué? Porque vean lo que dice acá: la vida y la muerte, yo les voy a hablar un poquito de esa palabra vida, dependen de la lengua. Amén. Los que hablan mucho, vean qué tremendo, sufrirán las consecuencias. Amén. Entonces, este es el tema central. Si aprendemos a utilizar bien nuestras palabras, cada vez que hablemos, vamos a estar ministrando vida. Pero se corre el riesgo de que si solo hablamos por hablar, por eso dice ahí, los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. ¿Por qué? Porque imagínense, lo que la gente está hablando, solo cosas malas, negativas, está hablando de muerte, tarde o temprano se van a sufrir las consecuencias. Amén. Si estuviera haciendo un mayor énfasis acá en lo bueno, no diría sufrirán, sino diría gozarán las consecuencias. Amén. Pero aquí dice, los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Está hablando de un sufrimiento que viene como consecuencia de estar hablando muerte. Vean, vamos a avanzar. Repito, es la misma cita, pero diferente versión. Dice esta: la lengua puede traer, y aquí es donde les digo, o atraer vida o muerte. Los que hablan mucho, una vez más dice acá, cosecharán las consecuencias. Entonces, yo les he explicado en algún momento, mis amados hermanos, de la importancia, sobre todo, yo acostumbro, no es que sea costumbre, pero lo voy a decir así, por esto, que cuando voy a ministrar a alguien en la oración, antes de que la persona empiece a hablar, yo siempre le pido al Señor pues que envíe ángeles, ¿verdad?, con cadenas, y una oración protocolaria hasta cierto punto, pero creyéndola. ¿Para qué? Para que las palabras que se pronuncien ahí no sirvan para estorbar a la persona después, sino que esas palabras, pues cada entidad espiritual convocada, ¿verdad?, las tome, para que esas palabras no resulten en contra de la persona, porque el enemigo sabemos que no es omnisciente ni omnipresente, no lo sabe todo, ni tampoco está en todos lados. Amén. Pero ¿cuál es una de las formas en las que llega a estorbar? Cuando la gente habla. Amén. La gente habla, y con lo que habla atrae. Pensando en esto, me acordaba de Job. La Biblia dice de Job: lo que temía, eso me sucedió. Y uno de los temores que Job tenía era que sus hijos se portaran mal, era perder a sus hijos. ¿Y qué fue lo que le pasó? Perdió a sus hijos. O sea, él tenía ese temor, lo que temía me sucedió. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que con el temor que él tenía, atrajo la misma muerte a lo que él quería que no se muriera, que fue sus hijos. Entonces, por eso es que muchas veces, bueno, que no estamos hablando de cosas negativas, ¿verdad? Pero al no tener cuidado, si hablamos vida, si hablamos bendición, hablamos santidad, hablamos prosperidad, ¿qué es lo que voy a atraer? Pues eso. Pero si yo hablo solo cosas negativas, por ejemplo, no se puede, ya estoy cansado, qué día tan feo, ¿qué es lo que voy a atraer? Eso es lo que vamos a atraer. Amén. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de que muchas veces es mejor, ya al entender esto, quedarse calladito, quedarse calladita, y no estar hablando cosas que no, pues, vendrían ni al caso, ¿verdad? Porque dice acá, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa cita, porque con lo que uno dice, atrae. Amén. Proverbios 18:21. Voy a ir, bueno, todavía tengo bastante tiempo todavía. Pero aquí, en esta, les voy a demostrar cuál es la bendición. Amén. Que está escrita acá.
Otra versión en la misma cita dice, lo que uno habla, vean qué tremendo esta, me gusta también mucho, determina la vida y la muerte. Vamos a ver. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miren sus palabras. Okay. Pero vean los énfasis que hace esta versión. Dice, lo que uno habla determina la vida. Vean qué tremendo. ¿La vida qué? Se ha llevado como la vida que se desea llevar. Entonces ahora escudriñemos un poquito nuestras vidas, mis amados hermanos. O sea, qué tan, no estoy diciendo que seamos infelices, ¿verdad? Que Dios me libre. Pero qué tan felices o qué tan bienaventurados nos sentimos con el estilo de vida que hemos llevado. O probablemente nos gustaría tener otro tipo de vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un pensamiento. ¿Por qué? Si a mí me gustaría tener otro tipo de vida, ¿por qué no la he llevado? ¿Por qué no la he alcanzado? Probablemente, dice acá, lo que uno habla determina la vida que ha llevado. Entonces miren el poder, mis amadas hermanas, que tiene lo que uno habla. Ya entendiendo esto, yo estoy 100% seguro, mis amados hermanos y hermanas, ¿de qué? De que definitivamente hemos cometido muchos errores a la hora de hablar, y esa es la vida que hemos llevado. Pero miren ahora lo que dice ahí, como la que se desea llevar. Ok, sí, la vida que hemos llevado hasta estas alturas, pues no nos convence muchito, ¿verdad? Gloria a Dios, porque en medio de todo, por lo menos estamos sanos. Entonces, ¿qué debería de empezar a hacer acá yo ahora? Si dice, lo que uno habla determina la vida que ha llevado, ya la determinó. ¿Por qué? Porque ya la viví, ya la llevé. Pero dice aquí, como la que desea llevar, pues no la he vivido. ¿Qué tengo que hacer? Si me voy a no entender. Cambiar mi forma de hablar. ¿Y qué va a pasar? Que el estilo de vida que yo voy a anhelar llevar, lo voy a vivir. Amén. Dice acá entonces, determina, otra vez. Lo que uno habla determina la vida, con el énfasis, la que ha llevado como la que desea llevar. Y la muerte, vean esto ahora dice acá, muerte puede ser espiritual, muerte a los sueños o pensamientos de muerte. Y si algo ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, para mí, dentro de estas tres cosas que dice ahí, muerte espiritual, sueños o pensamientos, para mí la más tremenda es la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y de ahí, eso es lo más delicado, de la gente que espiritualmente hablando, pues si se murió, pues era porque estaba viva, ¿verdad? De ahí, de esa gente, es donde se va a manifestar la plataforma para la manifestación del anticristo. Es a lo que le llaman apóstatas o impíos. Nadie puede apostatar, en otras palabras, nadie puede divorciarse si no se ha casado. Nadie puede apostatar si no ha recibido la piedad. Nadie puede igual ser un impío si tampoco ha recibido la piedad. Amén. Para que haya una muerte espiritual, es exactamente el tipo de gente que el anticristo va a andar buscando. Gente que estuvo, pero algo le dijeron y se apartó. Esa va a ser el tipo de gente que va a ser plataforma para la manifestación del anticristo. Por eso les digo, para mí eso es lo más delicado. Porque si hablamos de sueños, bueno, al final yo creo que nuestro mayor sueño y anhelo es estar con Cristo. Aquí en la tierra podemos alcanzar muchas cosas, pero al final de nada sirve porque todo se va a quedar. Si hablamos de pensamientos, lo acabamos de leer, los pensamientos se pueden cambiar. Pero ¿y la muerte espiritual? Para que alguien pues resucite, digámoslo así, espiritualmente hablando, tiene que reconocer su condición. Tiene que saber que lo que alguien le dijo, porque estamos hablando de las palabras, no debería haber tenido el poder de quitarle la vida espiritual, pero si se la quitó fue por lo poco espiritual que era. Bueno, voy a avanzar acá. Proverbios 18:21 dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Vean qué tremendo. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Ok, y yo llego a donde quería llegar y aquí termino ahí y termino el tema. ¿Se han dado cuenta que básicamente todas las versiones dicen las mismas cosas, diferentes, pero de alguna forma todas dicen, vean, esta, vida
y muerte. Vida o muerte. Este dice vida y la muerte. Este dice, la lengua tiene el poder para dar vida y para quitarla. O sea, está hablando de la muerte. O sea, todas hacen énfasis en la vida y la muerte. Pero vean ahora acá. Cuando aprendemos a utilizar nuestras palabras, o sea, ¿cuál es el tipo de vida? ¿Cuál es el tipo de bendición que desatamos? Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Hay 3 significados ahí nada más, que son los que están en blanco así, horizontalmente, y lo que está abajo con colores son las citas bíblicas. Amén. Entonces, con esto voy a ir terminando, pero quiero explicarlas bien. Tengo 15 minutos todavía para explicar bien estas 3. Entonces, cuando la Biblia dice que en nuestros labios está el poder de la vida, este es el poder que Dios ha puesto en nuestras palabras. Número 1, dice que es la vida de tu alma. Entonces, miren qué tremendo. Cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, empezamos a hablar bien, hablar correctamente, hablar vida, hablar bendición, hablar amor, hablar prosperidad, hablar gozo, hablar paz. Ojo, pregunto, ¿la vida de quién es la que se está preservando? Miren qué tremendo. O sea, ahí no está haciendo énfasis a la vida de alguien más, sino está haciendo énfasis a la vida de mi alma. Entonces vean la importancia, mis amados hermanos, de que no se trata nada más de hablar bien y hablar bendición. Por ejemplo, cuando nos saludamos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Dios lo bendiga, Dios te bendiga. No es nada más hacer ese énfasis, sino cuando hablamos bien, estamos preservando la vida de nuestra propia alma. Y yo creo que ya al entenderlo así, mis amados hermanos, algo tiene que cambiar en nuestra forma de hablar. Amén. No solamente si bendecimos a alguien lo estamos bendiciendo, sino que estamos bendiciendo la vida de nuestra alma también. Y recuerden que la Biblia dice: mías son todas las almas, mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo, pero ciertamente el alma que pecare, esa morirá. Al entenderlo desde ese punto de vista, aquí estamos hablando, no nos olvidemos de la cita, ¿verdad? La lengua tiene poder para dar vida, o sea que con lo que hablamos tenemos poder para dar vida, amén, a nuestra alma. Pero con lo que hablamos, que Dios nos cubra con sangre bendita, también tenemos poder para hacer todo lo opuesto, para darle muerte a nuestra propia alma. Entonces, ¿por qué es que muchas veces la gente se muere espiritualmente hablando? O en este caso hace énfasis del alma, ¿verdad? Pero el alma también es 50% espiritual, por lo que habla. Hay gente, mis amados hermanos, que literalmente no se les ha hecho nada, pero se mueren. ¿Por qué se mueren? Si nadie les ha hecho daño, nadie les ha dicho nada, nadie les ha marcado la vida de una forma negativa, pero ¿por qué se mueren? Por lo que hablan. Entonces yo, ahorita entendiendo esto, mis amados hermanos, es muy importante que mejor sepamos analizar bien lo que vamos a hablar. O sea, que no hablemos solo por hablar, que no respondamos solo por responder, sino que antes de hablar sepamos bien lo que vamos a hablar. Si no, pues la Biblia lo dice, lo hemos mencionado cualquier cantidad de veces, que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Amén. Pero no se trata, mis amados hermanos, de que uno se quede callado ante un momento en el que tiene que hablar, sino si es necio, ¿qué tipo de cosas va a hablar? Si es necio, necedad. Y la Biblia dice que si el necio se queda callado, pues es contado por sabio. ¿Por qué? Porque no va a estar hablando necedad. Yo no me voy a quedar callado ante algo que sí tengo que hablar. Amén. Pero vean que dice acá Génesis capítulo 2 versículo 7, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, escuchen, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser
viviente. Ese aliento que el Señor sopló en la nariz del hombre es tanto el alma como el espíritu. Por eso pues se tiene dos, ¿cómo se llama? Dos fosas nasales. Amén. ¿Por qué? Porque por una se introdujo el alma y por la otra el espíritu. Entonces lo que se está avivando cuando yo hablo bendición es el alma que Dios me dio. Lo que se está matando, porque así lo dice, cuando no puedo hablar bien, pues es el alma que Dios me dio. Y aquí me llama la atención, viene a mi mente ahorita, me parece que fueron Nadab y Abiú, dos hijos del sacerdote, creo que eran, no me acuerdo si eran de Elí o de Aarón en este momento, pero la cosa es que se murieron. Ok, ¿por qué se murieron? Porque la Biblia muestra, mis amados hermanos, que cuando Dios le dio la orden a Moisés de hacer el tabernáculo, dice la Biblia que ya una vez el tabernáculo estaba hecho, la presencia de Dios descendió y hubo fuego en el altar, y desde ese entonces el altar se quedó encendido. Pero ¿quién encendió ese fuego? No fue ningún sacerdote, fue la misma presencia de Dios de que encendió el altar, y uno de los mandatos que le dieron a los sacerdotes fue que ese fuego no se apague. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la Biblia dice que estos dos ofrecieron fuego extraño, porque la Biblia dice que estos dos eran bien tremendos, que se metían con las mujeres. Yo me imagino, ¿verdad?, de que se fueron por ahí y descuidaron el fuego. El fuego se apagó y luego vinieron ellos y lo encendieron. Fuego extraño. O sea, ese fuego ya no era el soplo de vida de Dios. Ese fuego ya era un fuego extraño. Encendieron un fuego en el altar que no era de Dios. Entonces muchas veces esto puede pasar en el altar que uno representa, amén, con el alma, de que como no me va bien, es un pensamiento, era buscando de Dios, mejor busco otras cosas. Fuego extraño, y sin darse cuenta, eso es lo que a uno le quita la vida. Eso es lo que a uno hace que el alma le mengue, los deseos espirituales le cambien, y ahora por deseos carnales, terrenales, animales, la Biblia dice que hasta diabólicos, que Dios nos libre de todo eso. Espero estarme dando a entender. Y todo, mis amados hermanos, viene por la forma en la que la gente habla. Amén. Así que Dios nos libre. Ustedes y yo pues lo sabemos, ¿verdad? No somos de esta nación, pero eso no significa que seamos mejores o peores, pero mucho cuidado con estar adoptando, ¿verdad?, formas de hablar que no nos convienen. Número 2, todavía tengo tiempo. ¿Cuál es la otra bendición? Entonces la primera bendición que se da cuando uno habla bendición es que uno mismo preserva su alma. Amén. Imagínense, voy a regresar acá y aquí dice: los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Ahora al entenderlo, ¿y en dónde se sufren las consecuencias? En el alma. Número 2, dice acá que cuando se habla vida, amén, dice que es una vida, pero es una vida en oposición a la muerte. Vean qué tremendo. Ay, aquí se me olvidó poner la cita, pero bueno, ahí la vamos a buscar. Dice, yo creo es Deuteronomio, pero no me recuerdo exactamente ahorita la cita. Es que está 30:15 o 30:19. Búsquenla por ahí. Dice Deuteronomio, creo que es 30:15 o 30:19, si no 15:19, pero ahí está en Deuteronomio. Hoy dice: les doy dos opciones para elegir, y pido al cielo y a la tierra que sean testigos de vuestra elección. Puedes elegir la vida o la muerte. La primera elección, entiéndase, la vida, traerá una bendición. La otra opción traerá una maldición. Así que elige la vida, ya no me ocupo ahí, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces miren qué tremendo, mis amados hermanos. Con lo que nosotros hablamos, literal y espiritualmente, estamos en contra de la muerte. Pero con lo que yo hable también, literal o espiritualmente, estaré en contra de la vida. Entonces no se trata nada más de hablar por hablar, sino miren lo que la Biblia dice, de que por lo que yo hable puedo oponerme a la vida que Cristo mismo nos ha dado.
Amén. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo nos está dando un mayor y un mejor entendimiento, y ahora lo que nos va a tocar es pues, ponerlo en práctica. Y termino. Entonces acá está claro este otro punto, ¿verdad? De que la vida es una oposición a la muerte. Amén. ¿Cuál es la bendición de hablar bien? Es que cuando yo hable bien, espiritual y literalmente, me estoy oponiendo a todo lo que sea muerte. Y termino. El otro significado de esa palabra vida es agua vivificante. Y aquí, ya en Juan capítulo 7, versículo 38, ya nos hace un énfasis, mis amados hermanos, de lo que nosotros podemos ministrarle a las personas que nos escuchan hablar. Porque vean qué es lo que dice. La palabra vida de aquí, la lengua tiene poder para dar vida, significa agua vivificante. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Amén. Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, de que un río, pues que de agua, ¿verdad? Que brota, no brota solamente para mí, sino brota para todos los demás. Sí, la cita esa es Deuteronomio 30:19. Amén. Entonces yo espero en el nombre del Señor haberme dado a entender, y que pues a partir de ahora espero yo con todo mi corazón, pues primeramente en mi persona, ¿verdad? Que si no voy a hablar algo que edifique, pues mejor no, que no hable. Amén. Porque miren qué riesgoso, está en riesgo mi alma. Puedo estar en oposición a la vida, y en lugar de ser agua vivificante, puedo llegar a ser hasta agua venenosa. Por eso es que la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, cuando hay hombres o hay personas que cuando uno los escucha hablar, como que le traspasaran el corazón. Entonces mejor calladito, se ve más sabio. Decimos amén, amén y amén.